Muy buenas tardes para todos. Espero se encuentren muy bien en la tarde de este lunes 3 de junio. Muchísimas gracias a todas las personas que se encuentran aquí en el auditorio del Biblioparque Marqués de San Jorge, a las personas que en este momento se conectan por las redes sociales, por la página del Centro Cultural Bacatá, de Facebook. El día de hoy empezamos nuestro quinto simposio de interpretación musical, dándole la bienvenida a este espacio de formación al maestro Sergio Medina. Él nos trae una charla acerca de los derechos de autor como derechos fundamentales y los derechos conexos. Quiero agradecerle primero que todo a la administración municipal en cabeza de la alcaldesa Jamie Villamil, en cabeza también del maestro Oscar Chunza, nuestro director del Centro Cultural Bacatá, y a nuestra coordinadora de la Escuela de Música, la profe Paula León. El día de hoy vamos a tener aquí en el escenario al maestro Sergio Medina. Él es nacido en Cúcuta, norte de Santander. Él comienza su carrera musical a los 12 años como arreglista y trombonista de diferentes orquestas tropicales. Trabajó en Venezuela para el estudio de grabación Sellos Tamarindo e hizo parte de las agrupaciones Los Ideales de Venezuela y el Supercombo Los Profesionales, dejando huella con sus composiciones y sus arreglos. Eh, es ex candidato al Senado de la República de Colombia, autor del proyecto de la Ley 153, Ley del Músico, que está en curso en el Congreso de la República. Además, integrante de la Banda Sinfónica Francisco de Paula Santander como primer trombón, director de la Banda Sinfónica del municipio de Saravena, director de la Sinfónica del Departamento de Arauca, director y arreglista de la orquesta La Excelente Combinación, presidente del Sindicato de Músicos de NS en el periodo de 1987 a 1988, y revisor fiscal del Sindicato Nacional de Músicos de Colombia, SIMUCOL, y asociado a la Asociación de Autores, Compositores, Intérpretes y Músicos Colombianos, ASIMCOL, que es la encargada de traer al maestro Sergio el día de hoy a este taller. Con esto, pues damos inicio a nuestro quinto simposio, recordando que FUNSA es cultura. Entonces, le vamos a dar la bienvenida. Un aplauso para el maestro Sergio. Muy buenas tardes para todos. Es para mí un gran agrado poder estar aquí, poder compartir este conocimiento con todos ustedes, con los presentes y con las personas que nos siguen a través de las redes. Mi más sincero agradecimiento para el Centro Cultural Bacatá, quien también nos hace esta invitación, a la administración municipal y a cada una de las personas que hacen parte de este simposio, el cual considero que es muy importante, muy fundamental para que las personas que de una manera u otra hacemos parte del sector musical, del gremio musical, podamos seguir capacitándonos y podamos lograr obtener conocimientos fundamentales para el desarrollo, no solamente de nuestra carrera musical, sino para el conocimiento también y desarrollo de nuestra parte intelectual y empresarial. Siempre he considerado que la música y el músico no se puede considerar como cualquier clase de persona. El músico tiene un talento muy fundamental entregado directamente por Dios. No todas las personas tienen ese talento, no todas las personas tienen esa capacidad y nosotros tenemos ese privilegio, ese don que Dios nos dio de expresar a través de la música todo lo que es gran parte de la cultura y de la riqueza musical que tenemos en Colombia. Como lo decía el maestro Juan David, tuve la oportunidad por casualidad de la vida, digo yo, porque nunca estaba en mi pensamiento llegar a ser candidato al Senado en el año 2021, pero en ese momento venía construyendo un proyecto de ley que hoy en día se denomina Proyecto Ley del Músico, que está en curso en el Congreso de la República y el cual busca mejorar la calidad de vida de los músicos colombianos. Nos llevamos algunas sorpresas cuando en momentos dados estamos en algunas reuniones
y de repente alguien pregunta a algunas de las personas del auditorio, ¿usted qué título tiene? Y esta persona puede llegar a decir, yo soy un abogado. Y, oh, qué bueno. Y la persona como que es una imagen respetable y preguntan a otra persona, ¿y usted qué título tiene? Y dice, yo soy maestro en música, y las personas llegan a responder, ah, usted es un músico, como de una manera muy despectiva. En nuestro proyecto de ley se busca también que el Estado reconozca al músico como una, no solamente como una figura, sino como una imagen fundamental de nuestro país. Y en una de las audiencias que se hizo de este proyecto de ley, me pregunta un senador que por qué relaciono dentro del proyecto ley del músico que el músico es una imagen fundamental de nuestro país. A lo que respondí simplemente de esta manera. Si usted, señor senador, se encuentra en cualquier otro país fuera de Colombia y escucha una cumbia o un porro, ¿a qué le recuerda esto? ¿O a qué lo transporta? Entonces dijo, claro, ese es el folclore de mi país, me transporta a algo de Colombia. A lo que le respondí también, ¿quiénes son los autores, los compositores, los intérpretes y ejecutantes de esa cumbia o de ese porro que usted está escuchando? Los músicos colombianos. Entonces, a través de lo que Dios nos permite realizar, a través de lo que Dios nos permite hacer, estamos llevando la imagen de nuestro país a otros países. De igual manera, hoy en día venimos también promoviendo dentro de esa ley la recuperación de la música tropical colombiana en formato de orquestas. Las orquestas han venido desapareciendo por falta de apoyo del Estado y el extranjerismo ha venido invadiendo nuestro territorio nacional. No estamos en contra de las músicas, de las diferentes músicas que existen en el mundo y de los diferentes ritmos, no. Pero lo que sí estamos diciendo, no podemos dejar de un lado la riqueza que tiene nuestro país en cuanto a la parte rítmica y en cuanto a la parte musical. Las composiciones tan maravillosas que realizan muchos hombres y muchas mujeres de nuestro país. Esta semana anterior tuve el privilegio de tener una reunión en Disco Fuentes en Medellín. Y qué gran noticia saber que Disco Fuentes está queriendo reactivar nuevamente la grabación, pero quiere comenzar a grabar nuevamente formatos de orquestas Big Band con música a ese estilo que se hacía como los Caribes de Bogotá, Lucho Bermúdez, Pacho Galán, los Martelo, orquestas que han dejado un gran legado en nuestro país y música que hace parte de esa riqueza del folclore colombiano. Y quieren volver a reactivar esos formatos y volver a reactivar esa grabación que permita nuevamente esa recuperación de la música tropical colombiana. Entonces esto es una gran noticia para los músicos en Colombia y para aquellas personas que vienen haciendo composiciones y vienen tratando de ejecutar esa música maravillosa. Pero esta tarde lo que me compete poder compartir con ustedes es acerca del derecho intelectual, los derechos de autor y derechos conexos que muchas veces encontramos que la gran mayoría de los músicos colombianos no tienen un buen fundamento en cuanto a este derecho y por tal motivo muchos están perdiendo algunas posibilidades maravillosas y algunos privilegios que otorga ser reconocidos dentro de este derecho fundamental. Entonces, en esta tarde vamos a dar inicio
hablando acerca de qué es el derecho de autor. Vamos a pedirle, al favor, nos pasen la diapositiva allí. Ok. Entonces, la primera, la anterior, que es el derecho de autor, por favor. Y he querido traer esta diapositiva porque si ustedes quieren tomarle una foto a la pantalla, allí van a quedar con la información acerca de toda la charla que vamos a tener en el transcurso de esta tarde. El derecho de autor relaciona que es la propiedad intelectual. Es un conocimiento que es intransferible, es un derecho que le pertenece a aquella persona que es considerado un autor o un compositor y que otorga y reconoce en cabeza de los autores ciertas prerrogativas morales y patrimoniales sobre sus obras artísticas y cómo estas obras artísticas vienen a ser protegidas. El derecho de autor protege lo que hay en el objeto de la obra creada. Mire, protege la obra, no protege el aparato donde se reproduce la obra, no protege el acetato que salía en años anteriores, ni el CD que hoy en día existe. Protege la obra creada por el autor o compositor. Normalmente entendemos que esas regalías que se llaman o se denominan, que hacen parte del privilegio que debe tener o la remuneración que debe tener el autor, el compositor, entonces se enfoca solamente que le pertenece a esta persona, aquel que creó la obra. Pero luego encontramos en la siguiente diapositiva lo que es el derecho conexo y que va muy ligado a lo que es el derecho de autor. El derecho conexo ampara a los intérpretes y ejecutantes de la obra que creó aquel compositor o aquel autor. Entonces a esto quiero llevarles en que la distribución de las regalías que deben pagar las recaudadoras de derechos de autor no solamente le pertenecen al autor y compositor, sino que le pertenecen también al intérprete y ejecutante. Pero como desconocemos ese derecho, entonces nos perdemos de un pago que deberíamos recibir. Lamentablemente, hoy en día existe ese recaudo, pero ese recaudo no está llegando verdaderamente a los autores, compositores, intérpretes y ejecutantes, porque se considera por un lado que solamente tienen derecho a esta liquidez aquellos que están sonando. Y el asunto es, ¿cómo podemos comprobar si nuestras obras están sonando también? Lamentablemente no podemos comprobarlo. ¿Por qué causa? Porque aunque la Ley 23 de 1982 establece que los establecimientos comerciales, que las discotecas, que las emisoras deben llevar una relación de planillas sobre la parrilla musical que están colocando a disposición de los oidores, estas planillas no se están relacionando, ni estas personas están cumpliendo con este requisito que establece la Ley 23 de 1982, que es la ley que hace referencia al derecho de autor y al derecho conexo. Entonces, por esto, hoy en día, los autores, compositores, intérpretes y ejecutantes no tienen una herramienta como demostrar que sus obras están sonando en las emisoras, que sus obras están siendo colocadas
en los establecimientos abiertos al público. Vamos a ir a la otra parte. El derecho de autor es reconocido como un derecho fundamental. Está considerado dentro de los derechos humanos y lo reafirma la UNESCO. O sea, no es algo sin importancia, es algo con mucha importancia y que debemos conocer para poder nosotros tener en cuenta qué es esa riqueza que poseemos cada uno de nosotros y que, vuelvo a reiterar, es intransferible. Entonces, ese derecho de autor y ese derecho conexo es contemplado dentro de los derechos humanos como un derecho fundamental. Podemos pasar a la otra diapositiva, por favor. Ahora, vamos a mirar entidades que tienen mucho que ver con el derecho de autor y el derecho conexo. Una de ellas es SAICO. Y SAICO se reconoce como una sociedad de gestión colectiva de derechos de autor, cuyo objetivo principal es la recaudación y la distribución de ese recaudo que realiza. No sé, dentro de la charla a mí me gusta hacer algunas preguntas y no sé si ustedes puedan conocer cuánto fue el recaudo de SAICO en el año 2023 por concepto de derechos de autor. ¿Alguna persona sabe? Fueron 186.000 millones de pesos. El asunto que a veces nos preguntamos, ¿a quién le está llegando ese dinero? ¿Y qué beneficios le está brindando a los autores, compositores, intérpretes y ejecutantes? Entonces, SAICO es esa sociedad de gestión colectiva reconocida por la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Es la entidad a través de la cual podemos registrar nuestras obras. Pero también hay personas que me han preguntado, maestro, si no puedo registrar mi obra ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, ¿hay alguna otra forma de hacerlo? Y quiero decirles que sí. Usted puede registrar su obra, si no quieren hacerlo con la Dirección Nacional de Derechos de Autor, pueden registrarla en una notaría. Lo importante es que ustedes tengan cómo poder demostrar que esa obra es de su propiedad, que esa obra les pertenece, que ese es un derecho intelectual de su propiedad. Pasamos a la otra parte, por favor. ¿Qué es ASIMPRO? Entonces, mire, SAICO es una sociedad de gestión colectiva que la integran autores y compositores. Pero ASIMPRO es una asociación de intérpretes y productores fonográficos. Entonces, aquí dentro de esto ingresan los conexos con los intérpretes y ejecutantes, o sea, cantantes y músicos y productores de fonogramas. Anteriormente, o todavía se relaciona dos cobros de manera diferente, de manera individual. Uno que realiza SAICO como recaudando el derecho de autor y otro que realiza ASIMPRO recaudando lo concerniente a los conexos y al fonograma. Pero se venía presentando gran dificultad entre las personas que deben cumplir con este requisito, con este pago, y ahí es donde aparece algo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. La organización SAICO y ASIMPRO. Entonces, se fusiona SAICO y ASIMPRO para crear la llamada OSA, Organización SAICO y ASIMPRO. ¿Cuál era el objetivo? De que se pudiera emitir una sola factura donde incluyera ambos recaudos.
Entonces la OSA es una entidad privada, igual que SAICO, igual que ASIMPRO. Entonces la OSA es una entidad privada creada desde 1987 por las sociedades de gestión colectiva SAICO, Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, y ASIMPRO, Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos, conocidos como la organización SAICO-ASIMPRO. La OSA tiene por único objetivo recaudar para sus mandantes. ¿Cuáles son los mandantes en este caso? Autores, compositores, intérpretes y ejecutantes. Las percepciones pecuniarias provenientes de la autorización para la comunicación pública de la música. Podemos pasar a la otra diapositiva, por favor. Ahora, aparece la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que ese sí es un órgano institucional, pertenece al Estado y está adscrita al Ministerio del Interior y ejerce la facultad de inspección y vigilancia sobre las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y de derechos conexos. Pasamos por favor a la otra. La noticia que nos causa agrado comunicar a los autores, compositores, ejecutantes e intérpretes en esta tarde es que en el año 2004 se dio la sentencia 509, la cual otorga la oportunidad a los autores, compositores, intérpretes y ejecutantes de crear su propia asociación de recaudo. Hoy en día, no solamente existe SAICO y ASIMPRO como recaudadoras del derecho intelectual, sino que hay más entidades que han sido creadas directamente por los propios músicos. Y esta sentencia da el privilegio de que los músicos puedan agremiarse, puedan asociarse y crear esa recaudadora para que verdaderamente ese dinero que se recauda por concepto de derecho de autor y de derechos conexos venga a beneficiar directamente a los artistas. Por favor, pasamos a la otra diapositiva. La forma de gestión que hoy en día se han establecido y aparecen, las muestra la sentencia C509 y la reafirma la sentencia C424 del año 2005, donde reconoce 3 formas de gestión, que la primera es la gestión colectiva, a la cuales podemos reconocer a SAICO y podemos reconocer a ASIMPRO. Pero está la gestión a través de formas diferentes a la de gestión colectiva, y ahí son las asociaciones creadas directamente por los músicos. Y luego la gestión individual. Estas son autorizadas por los fallos de la Corte Constitucional, no se crearon ni son ilegales hoy en día, como algunas entidades pretenden hacerle creer a las autoridades competentes sobre el tema de derecho de autor y conexo, que las asociaciones diferentes a la de gestión colectiva son ilegales. Y no, son legalmente constituidas a través de la sentencia C509 del año 2004 y la sentencia C424 del año 2005. Entonces vamos a mirar la forma de gestión. La primera, sociedad de gestión colectiva, que es aquella que se constituye por mandato de un grupo de titulares a un particular. O sea, cada uno de aquellos autores, compositores, intérpretes y ejecutantes que dicen voy a firmar un contrato con esta entidad, esta sociedad de gestión colectiva, para que ellos administren el recaudo
por concepto de derechos de autor de mis obras. El tema es que hoy en día hay muchos artistas muriendo en la pobreza, muriendo en la miseria, muriendo en la ruina, aún teniendo una cantidad de obras que son reconocidas no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Pero esas entidades a quienes se les ha firmado un contrato mandato, estas entidades han venido violando ese derecho que le pertenece a estos autores, a estos compositores, a estos intérpretes y a estos ejecutantes, diciéndole, es que a usted no le llega ninguna regalía porque es que usted no está sonando. Y lamentablemente vuelvo a reiterar, estos artistas no tienen la forma como comprobar que no están sonando. Si existieran las planillas donde se llevara el registro de eso, hubiesen podido demostrar que sí, sus obras están sonando, que sus obras están produciendo una cantidad de dinero que les debería llegar a ellos. Entonces, esa es la primera forma de gestión, la de gestión colectiva. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. La segunda forma es la distinta a la colectiva y son aquellas asociaciones formadas por los titulares de derecho. O sea, aquellos que se ampararon en la sentencia C-509 y en la sentencia C-424 para decir, vamos a unirnos y vamos a crear nuestra propia recaudadora. Yo tengo la oportunidad y el privilegio de ser parte de Asincol, que es una de las recaudadoras asociaciones diferentes a la de gestión colectiva. Y cuando a mí me dicen, maestro, ¿cómo hago para poderme afiliar a Asincol? Nuestro objetivo dentro de nuestra asociación no es que los autores, compositores, intérpretes y ejecutantes de las diferentes regiones vengan a ser parte de nuestra asociación. Nosotros tenemos el concepto de que debemos ayudar a capacitar a estas personas que son dueñas de ese derecho intelectual para que puedan crear su propia asociación. Mire qué bueno que en cada territorio pudiera existir una asociación y que el recaudo de ese municipio, que el recaudo de ese departamento quedara ahí mismo y beneficiara directamente a los artistas de la región. Y nuestra sugerencia es esa. No los invitamos a ser parte de Asincol, los invitamos a que se capaciten y puedan ustedes mismos crear su propia asociación y puedan realizar este recaudo. Entonces, las formas distintas a la de gestión colectiva son aquellas formadas por los titulares de derecho agremiados que realizan su gestión de forma conjunta. O sea, la administración de esas asociaciones la ejercen los mismos titulares de derecho, no la ejercen particulares que nada tienen que ver con la música, sino la ejercen los mismos titulares de derecho. Ellos mismos conforman la asociación, ellos mismos conforman su parte administrativa, su junta directiva y comienzan a ejercitar ese recaudo. Y esto, forma distinta a la de gestión colectiva, lo define la Corte Constitucional en la sentencia C-833 del año 2007 y que son avaladas por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-509 del año 2004 y C-424 del año 2005. Y la tercera es la gestión individual, que es aquella realizada por un titular de forma directa, autorizando el uso de sus obras. ¿Qué quiere decir? Que cualquier autor o compositor puede él directamente cobrar el derecho que le corresponde por la ejecución de sus obras. Pero lo que sugirió también dentro de la sentencia, aunque están amparadas de esta manera,
y se puede hacer de esa manera, es que para evitar esa congestión y ese dolor de cabeza que tenían los comerciantes, que son una de las grupos de personas que deben cumplir con este requisito, es que estos dueños de ese derecho intelectual se asocien y no individualmente estén cobrando ese derecho para evitar dolores de cabeza a las personas que deben cumplir con ese requisito. Pasamos a la otra diapositiva, por favor. Ahora aquí aparece en escena Asincol. Y como lo relacionaba anteriormente, es una asociación diferente a la de gestión colectiva, creada por los titulares de derecho y avalada por la sentencia C509 y la C424. Es la asociación de autores, compositores, intérpretes y músicos colombianos creada por músicos. Es una asociación de gestión de derechos de autor y conexos, incluyente, dedicada a la defensa y administración de los derechos de sus titulares, que acompaña de forma intensiva el desarrollo humano de sus asociados, garantizando equidad, dignidad y transparencia en sus acciones. Como Asincol, no estamos mirando quién está sonando y quién no está sonando. Como una de las características o de los objetivos es que se dignifique la labor del músico y se reconozca ese derecho intelectual como lo que venimos relacionando, un derecho fundamental. Entonces, Asincol considera que sus asociados estén sonando o no estén sonando, deben tener ese privilegio de ese recaudo que se realiza y que les debe llegar ese apoyo económico, pero no solamente eso, sino que debemos realizar actividades que capaciten a nuestros asociados, que lleven también esparcimiento no solamente al asociado, sino a sus familias. Asincol no solamente vincula al dueño de la propiedad intelectual, sino que vincula a su núcleo familiar para que pueda verse inmerso dentro de este desarrollo de lo que es esa bendición de ser dueño de ese derecho intelectual. Pasamos por favor la otra diapositiva. Ahora vamos a mirar quiénes vigilan a estas diferentes formas de gestión. Entonces, a las sociedades de gestión colectiva. ¿Alguno me puede acordar quiénes son las sociedades de gestión colectiva? SAICO y ASIMPRO. Entonces, ¿quién los vigila a ellos? Entonces, a ellos los vigila la Dirección Nacional de Derechos de Autor. A las asociaciones distintas a la de gestión colectiva, ¿quién las vigila? Resulta de que uno de los argumentos que relacionan las sociedades de gestión colectiva, cuando hablamos de las asociaciones diferentes a la de gestión colectiva, es que van y le dicen a la administración municipal o departamental o a los mismos comerciantes, esas asociaciones son ilegales. Esas asociaciones son unas entidades estafadoras. ¿Por qué dicen eso? Ah, no, porque es que ellas no están reconocidas por la Dirección Nacional de Derechos de Autor. ¿Sabe por qué no están reconocidas? Porque hubo un momento que el gobierno, al mirar que estaban comenzando a crearse esas asociaciones diferentes a la de gestión colectiva y que se estaba creando un conflicto, entonces crearon a través de la Dirección Nacional de Derechos de Autor algo que se llamó la ventanilla única. ¿Para qué se crea la ventanilla única? Para que todo el recaudo de derechos de autor y de derechos conexos que hicieran
las sociedades de gestión colectiva y las diferentes a las de gestión colectiva, llegara todo ese recaudo a una sola bolsa. Y luego tuviera una distribución equitativa para que todas las personas que hacían parte de las sociedades de gestión colectiva y de las diferentes a las de gestión colectiva fueran beneficiadas. Pero esto no les convenía a las sociedades de gestión colectiva y lamentablemente se ha venido manejando una mafia tremenda entre la Dirección Nacional de Derechos de Autor y las entidades SAICO y ASIMPRO. Se convirtió en una puerta giratoria el cambio de las directivas de las dos entidades. Quiere decir que cuando hay cambio de directiva de SAICO, entonces estos que salen de SAICO van a la Dirección Nacional de Derechos de Autor y los de la Dirección Nacional de Derechos de Autor van a SAICO. Y allí se constituyó esto en algo terrible para los dueños de este derecho intelectual. Entonces a las asociaciones distintas a las de gestión colectiva las vigila en primer lugar la Corte Constitucional. No son rueda suelta, son vigiladas por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia y además las gobernaciones de cada departamento que están en la obligación de velar por la legalidad del derecho de autor y conexos junto con sus alcaldes. Entonces, estas entidades ni son ilegales ni andan como rueda suelta. Están fundamentadas en la ley y están vigiladas también por la ley. Podemos pasar a la siguiente. Ahora, ¿quiénes pueden autorizar o prohibir el uso de una obra? Y aquí también se presenta un conflicto bastante grande. Cuando llegan las entidades recaudadoras a decir, es que ustedes no pueden hacer uso de esta obra. Le dicen, o no pueden colocar esta obra, le dicen a un empresario, a un artista o a un organizador de un evento. Y en esto hay que tener mucho fundamento porque ninguna de las recaudadoras, ni de gestión colectiva, ni diferente a la de gestión colectiva, puede prohibir o autorizar el uso de una obra, pues no son propiedad de ellos. El único que puede autorizar o prohibir el uso de la obra es su autor o su compositor, es su intérprete o su ejecutante. Pero no, ninguna recaudadora puede impedir o prohibir el uso de una obra. También hay que tener en cuenta de que hay muchas obras que son de libre ejecución, que no tienen ningún pago de derecho de autor ni de derecho conexo. Y esto es muy importante que lo conozcan no solamente los músicos, los artistas, sino que lo conozcan la administración municipal, que lo conozcan los secretarios de cultura, los directores de las casas de cultura, que lo conozcan también las personas que tienen que cumplir con este requisito. Entonces, ¿por qué causa? Sucedió un caso que lo quiero, hoy lo recordaba la doctora Liz, sobre algo que aconteció con la Secretaría de Cultura de Facatativá. Entonces, allí una sociedad de gestión colectiva les estaba cobrando una cantidad de dinero por un festival o un encuentro de bandas musicomarciales. La doctora Liz pues hizo contacto conmigo para preguntarme si era justo pagar esa cantidad de dinero. Yo le solicité que le pidiera a la secretaria de Cultura que por favor me diera a conocer las obras que iban a interpretar las bandas dentro de ese encuentro. Cuando las reviso, entonces encontramos que esas obras no tenían
por qué pagar un derecho de autor ni un derecho conexo. Y pudimos darle esa oportunidad porque es también nuestra función desde Asincol que las personas puedan conocer con transparencia la realidad de las cosas y que puedan también las administraciones y las personas que tienen que cumplir este requisito de poder tener el conocimiento pleno y no llegar a caer en un pago indebido. Entonces, aquí contemplamos que el artículo 3 de la Ley 23 de 1982 nos relaciona esa parte, que solamente el dueño del derecho intelectual, el propietario de la obra, es el único que puede prohibir o autorizar la ejecución de la obra. Pasamos por favor a la otra diapositiva. ¿Hasta ahí vamos bien o alguna persona de pronto quiere relacionar algo? ¿O lo dejamos para último? Aquí dice, la remisión a la Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor y demás normas complementarias pone en evidencia que la finalidad de la norma era facultar a quienes, a los titulares de ese derecho intelectual de autor y de derechos conexos, para que hicieran valer sus derechos a través de un procedimiento especial para este tipo de obras, consistente en la emisión de un comprobante de pago que solo quienes pueden emitir, los dueños del derecho intelectual. Solamente que hoy en día lo emite una sociedad de gestión colectiva o una asociación. ¿Por qué? Porque el dueño del derecho intelectual, en el caso de las sociedades de gestión colectiva, firmaron un contrato mandato dándole la autorización a esta sociedad de gestión colectiva de cobrar su derecho. Pero el titular de derecho puede hacer ese cobro, porque es el dueño de la obra, es el dueño de ese derecho intelectual. ¿Podemos pasar a la otra, por favor? ¿Quiénes deben cumplir con ese pago? Entonces, allí encontramos, en primer lugar, los comerciantes, empresarios de eventos en vivo y administraciones municipales, la alcaldía. Ley 1801 del 2016, artículo 87, numeral 5, artículo 92, numeral 2. Y el artículo 87, numeral 5, relaciona los requisitos que debe cumplir una persona para poder tener su establecimiento abierto al público. Y dentro de estos requisitos implica que debe tener un pago de derecho de autor y de derecho conexo. Entonces, allí hacemos una pregunta. Si la persona que está organizando un evento en vivo no ha cumplido con ese requisito del pago de derecho de autor y conexos, ¿puede realizar el evento? No. Y en esto tiene que velar la Secretaría de Gobierno Municipal, que es el ente encargado de expedir el permiso para que se realice el evento. Entonces el secretario o secretaria de gobierno debe verificar que dentro de los requisitos este empresario presente el pago de derechos de autor y de derechos conexos para que pueda realizar su evento. Un comerciante que no cumpla con ese requisito tampoco puede tener su establecimiento abierto al público. Pero hay unas excepciones dentro del comercio y que también es fundamental que los comerciantes lleguen a conocer que hay entidades o parte del comercio que no deben pagar este derecho. Entonces, un ejemplo, ¿quiénes no deben pagar este derecho? Aquellas personas que tienen una veterinaria, aquellas personas que tienen una ferretería. Ahí no hay música, excepto que ellos
vaya y coloquen allí un parlante y comiencen a emitir música, ahí sí, ellos mismos se pusieron la soga al cuello. Pero si no hay emisión de música, no tienen por qué pagar ese derecho, no tienen por qué cumplir con ese requisito. Hay otra violación que se está cometiendo con algunos comerciantes, los vendedores de celulares. No deberían pagar, pero ¿sabe por qué les cobran y cuál es el argumento? Es que los celulares que ustedes están vendiendo tienen un ringtone. Es algo completamente ilógico y no deberían pagar. Pero, y deberían pagar, ¿no? O sea, los de transporte público sí deben pagar ese derecho porque ellos tienen su radio, tienen su reproductor de música, entonces deberían pagar. Transmilenio no emite música, ¿no? Sí, sí, así es. Entonces, la pregunta que podemos hacernos también, si esas personas no están cumpliendo con ese requisito, ¿quiénes pueden cerrar ese establecimiento? ¿Lo puede cerrar Saico? ¿Lo puede cerrar Asimpro? ¿Lo puede cerrar alguna asociación diferente a la de gestión colectiva? No, no. Son entidades particulares, no son entidades públicas, ni pertenecen al Estado, no la pueden cerrar. Entonces, ¿quién puede? ¿La Secretaría de Gobierno Municipal? Tampoco. El único ente autorizado para ir y parar un evento en vivo, cerrar un establecimiento comercial, es la policía en cabeza del comandante. Y allí también es donde nos hemos dado a la tarea y hemos tenido el privilegio de comenzar a capacitar la policía. ¿Por qué causa? Porque la policía venía cometiendo ese error también de llegarle al comerciante, ¿dónde está el pago de Saico y Asimpro? Y no es el pago de Saico y Asimpro, ni es el pago de Asincol, ni es el pago de X o Y empresa recaudadora, es el pago del derecho de autor y del derecho conexo. Entonces la policía estaba cometiendo ese error en exigirle a los empresarios y a los comerciantes el pago de Saico y Asimpro. O sea, se estaban inclinando hacia una sola entidad. Y esto es un delito. Y logramos hacerle caer en cuenta a la policía que era necesario que ellos deberían capacitarse para que pudieran cumplir eficazmente con su labor. Entonces, los únicos que pueden parar un evento o cerrar un establecimiento comercial es la policía en cabeza del comandante. Y solamente ellos están autorizados para revisar y solicitar y hacer cumplir el requisito del pago de derechos de autor y conexo. Entonces, también se han presentado casos que en algún momento el comandante de policía llega a decirle a una persona de un establecimiento comercial, ¿usted por qué está colocando tal música de este autor o de este compositor? Y esa es una función que no le compete a la policía, ni le compete tampoco a ninguna entidad recaudadora. Lo único que le compete al comandante de policía es verificar que el comerciante y el empresario esté cumpliendo con el requisito de un pago de derechos de autor y conexos y que presente la factura de pago. Esa es la función de ellos. Si el comerciante presenta su factura de pago, está cumpliendo con el requisito. No interesa a qué entidad le pagó, porque la ley tampoco establece que es exclusivamente a X o Y entidad. No hay ninguna ley ni ningún artículo que llegue a decir es que hay que pagarle a esta entidad exclusivamente. No. Sea a cual sea la entidad que haya pagado el comerciante o el empresario, ese comprobante de pago es válido ante la ley. Vamos a pasar a la otra diapositiva.
Entonces aquí está lo que estamos relacionando, ¿a qué entidad le deben pagar? En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, resuelve declarar exequible el literal C del artículo 2 de la Ley 232 del 95, únicamente por los cargos estudiados en esta oportunidad y en el sentido que también deberá exigirse el comprobante de pago. ¿Qué es lo que deben exigir las autoridades? Un comprobante de pago. No es más. El comprobante de pago. Allí vamos a ver. En aquellos casos en que los autores acojan formas de asociación distintas a la de gestión colectiva o realicen sus reclamaciones en forma individual. Por esto exceptúa esto y hay un cambio ahí en esa parte de la ley donde dicen ya los autores, compositores, intérpretes y ejecutantes pueden realizar de forma diferente a la de gestión colectiva el recaudo de ese derecho de autor y de ese derecho conexo. Lo importante es que el comerciante, el empresario y la alcaldía presente su comprobante de pago de derecho de autor. En ninguna capítulo de la ley ni las sentencias dicen que el comerciante, el empresario o la alcaldía le tengan que pagar a una asociación o a una sociedad en particular. Simplemente lo que dice la ley, presente un pago de derecho de autor y derecho conexo. No es más. Pasamos a la otra diapositiva, por favor. Por tal razón, los conflictos que se deriven del comprobante del pago de derecho de autor lo resolverá el juez civil municipal. En esto tenemos bastantes inconvenientes las asociaciones diferentes a la de gestión colectiva. ¿Por qué causa? Porque las sociedades de gestión colectiva vienen presionando a las administraciones municipales que si no es el pago con ellos, entonces los amenazan, que los demandan, que les abren proceso jurídico, y bien lo pueden hacer, pero cuando viene una demanda de esas, no es la administración municipal, ni el comerciante, ni el empresario el que debe asumir esa responsabilidad de esa defensa. Entonces, coloco el siguiente ejemplo. Un empresario le paga a Sincol el derecho de autor y de derecho conexo para realizar un evento en vivo. Entonces viene Saico y le dice, es que usted va a presentar ahí unos artistas que hacen parte de nuestro catálogo musical, que tienen firmado un contrato mandato con nosotros, y resulta que Asincol no puede recaudar ese derecho de ellos. Entonces, cuando el empresario no conoce la ley, se asusta, se intimida y le dice, usted perdió la platica y ahora tiene que pagarnos a nosotros también. No. El empresario está cumpliendo con un requisito que es el pago de derechos de autor y de derechos conexos. ¿Cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos como Asincol cuando ejecutamos el cobro de un pago de derechos de autor y de derechos conexos de un artista que no hace parte de nuestra asociación? Entonces, nos presentamos en el evento, nos presentamos en tarima o en el lugar donde está el dueño de ese derecho de autor, de ese derecho conexo, o el director de esa agrupación artística, y le decimos, por favor, llénenos esta planilla donde usted nos va a relacionar y nos va a certificar que usted es el dueño de ese derecho intelectual, y por favor relaciónenos las obras que van a ejecutar en el concierto. Nos firma e inmediatamente nosotros tenemos la obligación de cancelarle a él sus derechos. Entonces no nos estamos quedando con un derecho de un artista que no hace parte de nuestra asociación, se lo estamos liquidando a él directamente, y eso lo establece la ley, que el dueño del derecho intelectual puede
cobrar sus derechos. Y esto es totalmente legal, esto es totalmente dado. Entonces, aquí, cuando hay ese tipo de conflictos y la otra entidad amenaza con demandas, entonces la parte jurídica de nuestra asociación, el caso de Asincol, entra a hacer esa defensa. Ya no tiene nada que ver ni el empresario, ni el comerciante, ni la administración municipal. Ya en la parte jurídica de Asincol con la parte jurídica de la sociedad de gestión colectiva que está peleando que no se debería cobrar ese derecho de autor, que se está haciendo de una manera ilegal y no es ilegal. Estamos cumpliendo con liquidarle ese derecho a ese artista. Le pertenece a él, es de él. Podemos pasar a la otra diapositiva, por favor. ¿Cómo deben pagar este derecho? Volvemos a la Ley 23 de 1982 y lo que relaciona el artículo 73. Eso es una cosa que dirán ustedes, bueno, esto le compete más a los comerciantes y a los organizadores de eventos. No, nos compete a todos, a nosotros como músicos también nos compete conocer, tener conocimiento pleno de lo que establece la Ley 23. Entonces resulta que las entidades recaudadoras emiten unas facturas que le llegan al comerciante o le llegan al empresario o le llegan a la alcaldía y estas personas creen que están obligados a cancelar ese valor de esa factura y no es así. Lo que está diciendo la Ley 23 de 1982 en su artículo 73 es que la entidad recaudadora, sea cual sea, al emitir una factura, está presentando una propuesta comercial. Está diciéndole, consideramos que ustedes deben pagar este valor por concepto de derechos de autor y de derechos conexos. ¿Pero qué dice el artículo 73? Que la tarifa debe ser concertada. Ah, bueno, sí, señores, ustedes como recaudadora consideran que debemos pagar eso, pero nosotros nos amparamos como las personas que debemos cumplir con ese requisito en el artículo 73 de la Ley 23 de 1982, que nos da la oportunidad de decirles a ustedes, sentémonos a concertar. Vamos a ponernos de acuerdo y lleguemos a una tarifa concertada que beneficie a ambas partes. Que ustedes puedan ejercitar el recaudo y nosotros podamos cumplir con ese requisito. Seguimos, por favor. ¿Cómo deben pagar este derecho? Decreto 1721 del 2002, artículo 5. Hay una propuesta base de concertación, según lo miramos, en la Ley 23 de 1982. Cada sociedad de gestión colectiva de derechos de autor o de derechos conexos deberá mantener un régimen tarifario que servirá como propuesta para la concertación de la tarifa con los usuarios y con las asociaciones y organizaciones de aquellos. El régimen tarifario de que trata el presente artículo observará los criterios establecidos en el artículo 1 de la Ley 719 del 2001. Lamentablemente esa ley dejó un vacío, porque la ley no establece unos criterios fundamentales que permitan tener las recaudadoras unas tarifas que sean verdaderas y que sean justas. Entonces, allí es donde viene el abuso. Por favor, me permite la siguiente diapositiva. Mire de la manera que la Ley 719 del 2001 en el artículo 1 considera que las tarifas a cobrar por las sociedades de gestión colectiva y de derechos de autor y conexos deberán ser concertadas en primer lugar con los usuarios de las obras, interpretaciones y ejecuciones artísticas o producciones fonográficas según el caso y serán proporcionales así. Entonces ahí dice la categoría del usuario.
Segundo, la modalidad de intensidad del uso de la obra, interpretaciones o ejecuciones artísticas o producciones fonográficas, según sea el caso, en la comercialización del bien o servicio. ¿Quién va a estar pendiente de eso? La pregunta. ¿Quién va a verificar eso? La C, a la importancia de la obra, interpretaciones o ejecuciones artísticas o producciones fonográficas, según sea el caso, en desarrollo de su actividad. Y D, a los ingresos que obtenga el establecimiento referidos en las declaraciones de industria y comercio del año inmediatamente anterior. Imagínense, a ella se le meten mucho al rancho al propietario de un establecimiento comercial, ¿no? Eso es dejar un vacío ahí, entonces allí es donde algunas recaudadoras aprovechan y están tratando de abusar de este recaudo y están colocando unas tarifas que verdaderamente no son justas. Podemos pasar a la otra diapositiva, por favor. Con esto concluimos y agradecemos la atención prestada por ustedes a este conversatorio, y vuelvo y reitero, si alguno quiere hacer una pregunta, bien puede hacerlo. Estamos dispuestos a darle respuesta. Sí, señora. ¿Qué entidad? ¿Cómo se llama? Por allí alguien dice que es el Ministerio del Interior, ¿no? Entonces, en el Ministerio del Interior funciona la Dirección Nacional de Derechos de Autor y de Derechos Conexos. Esa es del gobierno y es la que regula, lo manifestaba en el conversatorio, es la que regula o vigila a las sociedades de gestión colectiva. No, es que el hecho de usted registrar sus composiciones no quiere decir de que la Dirección Nacional de Derechos de Autor la va a direccionar de una vez a usted con SAICO o a SIMPRO o con cualquier otra recaudadora. No, usted hace ese registro simplemente para tener un certificado de que esa obra es suya, que le pertenece a usted. Pero hasta ahí llega la función de la Dirección Nacional de Derechos de Autor en cuanto a lo que tiene que ver con los artistas. Uh-huh. Pero son sus obras. Ajá.
Ujú. No, usted debe registrarlas aquí. Sí, ahora, si tiene un registro en Venezuela, simplemente debe presentar ese registro, ¿no? No importa dónde tenga usted registradas sus obras o en qué país las tenga registradas, ya teniendo un registro de sus obras, usted está constatando que son sus obras y para nada tiene que acercarse a Saico. Ajá. Las puede registrar aquí y ya usted tiene ese certificado para demostrar que son sus obras y que por tal le pertenecen porque usted es la dueña de ese derecho intelectual. ¿Sí? Usted puede registrar sus letras en la notaría y luego cuando ya tenga la oportunidad de tener un score, que es lo que exige la Dirección Nacional de Derecho de Autor, entonces luego la registra ya. Pero inicialmente usted puede registrar sus letras en una notaría. Sí, claro. Sí, señora. Sí. Sí, ahorita está en proceso dentro de un proyecto de ley precisamente eso, de que todas estas plataformas digitales deben comenzar a reconocer ese derecho intelectual y deben pagarle a los autores, compositores. Incluso este año van a emitir ya el primer pago que, si no estoy equivocado, son como 380 millones de pesos que deben distribuir ya en lo que ellos van certificando y en lo que ellos están comprometidos a reconocerle a los derechos intelectuales. No, usted puede registrar sus letras. En primer lugar, para que certifique que esa letra es su composición, que le pertenece. Pero si viene una persona a proponerle a usted, venga, yo quiero utilizar sus letras, en primer lugar, debe firmarse un contrato. ¿Para qué causa? Porque resulta que esta persona que quiere utilizar su letra de pronto puede ser un músico y puede ser una persona que tiene esa capacidad de crear la partitura, crear la obra como tal y puede hacerle unas variaciones en lo que usted ha concebido en su intelecto y puede cambiarle la melodía o puede cambiarle algo otra forma y este puede ir apropiándose de lo que le pertenece a usted. Entonces debe quedar por escrito, por un documento también registrado, de que esa obra o esa letra que usted compuso y que de igual manera usted de pronto le creó una melodía, entonces si usted acuerda que la persona, el arreglista, le cambia la melodía, debe quedar por escrito allí y entonces ahí ya él entra a ser partícipe de ese derecho intelectual. ¿Por qué? Porque usted está creando una letra, pero le está autorizando a él a hacer la música de la manera que él considera. Y ahí entra el derecho conexo. No,
Cuando usted entra a la plataforma de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, precisamente le va abriendo todo el requisito que usted debe cumplir. En este caso, usted ya tiene grabada la obra, ¿cierto? Ujú. No, dentro de la misma plataforma usted va a registrar es una obra musical, no una obra literaria. Entonces allí le va a preguntar y le va a abrir dentro de la plataforma para que usted suba la letra, luego para que usted suba el guión melódico o el score y para que vaya subiendo todo lo que le va pidiendo la plataforma ahí, pero todo en una sola que es el registro de una obra musical. No, no tiene necesidad de registrarlo como obra literaria. Sí, sí. Y nadie puede llegar a hacerle alguna reforma sin contar con su autorización. Ya voy a atender allí el señor que me está levantando la mano. Son suyos, son suyos. Mire, ha sucedido esos casos por cuestiones de que la persona llega, por ejemplo, yo voy y le digo, hermano, hágame una letra ahí bien bacana para mi novia. Y usted llegó y plasmó la letra y tal. Yo le digo, ¿cuánto vale? Y usted me dice, 1.000.000 de pesos. Tome, se la pagué. Entonces, esta persona va y registra esa letra y dice, es que esta letra es mía. No, no es de él. Pero, ¿sabe qué tiene usted que hacer? Lo primero, cuando hace esa obra, así se la esté mandando a hacer otra persona, registrarla. Porque si usted no la registra, esta persona sí va y la registra y dice, es mía. Y entonces es el que comienza a cobrar ese derecho intelectual. ¿Sí? Es de manera voluntaria. Ellos le van a pedir a usted que les ceda o les firme un derecho para ellos poder percibir por el recaudo de fonogramas, ¿no? Pero eso es si usted lo quiere hacer, no es obligación, no es obligación. Entonces por eso es que hay que mirar muy detalladamente, por ahí dice la gente, la letra chiquita. Porque a veces firmamos un contrato con una editora musical o con un estudio de grabación y miramos todo el contenido de la letra grande, pero no miramos la letra pequeñita y allí es donde nos meten goles. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene Alfredo Gutiérrez ahorita con Saico y Asimpro? Porque firmó un contrato mandato, pero él no se fijó en la letra pequeñita. Entonces él en su proceso jurídico alega que es que cuando él firmó ese contrato solamente existían los acetatos, no hablaba de los CDs, no hablaba de las plataformas digitales, no hablaba de las memorias, entonces por ahí le está ganando Saico el pleito. Y es una millonada la que le pertenece a este gran artista, pero lamentablemente está en peligro de perder ese pleito. Usted me iba a hacer otra pregunta.
escúcheme esto, no tiene que pagarle quien la grabó. Quien tiene que pagarle a usted, por eso, cuando usted le paga a esta persona, grábeme esta canción y le voy a pagar, no debió hacerlo, no debió hacerlo. Sí, exacto, mire, pagó algo que no debía pagar. En primer lugar, pagó algo que no debía pagar. ¿Por qué? Porque él se interesó en su letra y hizo una guía melódica, hizo unos arreglos. Entonces él está disfrutando de lo que usted le pagó y ahora comienza a disfrutar de los derechos conexos. ¿Por qué? Porque hizo el arreglo musical. ¿Sí? Entonces eso hay que tener cuidado, no tenemos por qué pagar nada. No, si alguien se interesa en una composición nuestra, más bien, venga, ¿cómo es que va a arreglar conmigo? ¿Sí? Y el hecho de que nos paguen un dinero por una de nuestras obras no quiere decir que perdemos el derecho a seguir recibiendo las regalías. No, nos pagan un derecho en ese momento para permitirle a la persona que grabe, pero seguimos el recaudo de que dependa de esa obra, sigue siendo mío. Y el derecho intelectual sigue siendo mío. ¿Sí? O sea, usted no vende su derecho intelectual. Vuelvo a decirles, es intransferible, es suyo, le pertenece a usted, no le pertenece a más nadie. ¿Cómo? Ah, sí, si no la tiene registrado, volvemos a lo que le estaba explicando al Señor. Ese es el cuidado que hay que tener, ¿no? Usted hizo una obra, sea una letra o un guión melódico o una obra musical, regístrala. Bueno, muy amables, muchas gracias y reiterar mi agradecimiento al maestro Juan David, al Centro Cultural Bacatá, a la Administración Municipal, por darme esta oportunidad de compartir con ustedes. Bendiciones para todos. Bueno, un aplauso más fuerte para el maestro Sergio, que da apertura a este quinto simposio con una charla muy interesante y que creo que es muy pertinente para el momento en el que nos encontramos aquí en el Centro Cultural y de la Escuela de Música. Entonces, maestro Sergio, muchísimas gracias a usted, a la Asociación Nasimcol también, pues por permitirnos tener a una excelente persona acá y un conocedor de todo esto de los derechos de autor. Los invitamos a todos allí en nuestra página del Centro Cultural Bacatá y a todos ustedes a que nos acompañen a las 6 de la tarde en el parque principal con nuestra inauguración del simposio, el grupo Street Sound, quien va a hacer un concierto allí, y a las 7 de la noche aquí nuevamente en el auditorio del Biblioparque con el maestro Jonathan Castellanos y el ensamble de metales, también a un taller concierto que nos tiene preparado con los chicos de nuestra escuela. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí y recordemos que por favor al salir la encuesta de satisfacción se encuentra en la mesita para que por favor nos colaboren llenándola las personas que se encuentran en el auditorio. Muchísimas gracias, que estén muy bien y esperamos la transmisión de nuestra inauguración a las 6 de la tarde. Muchas gracias, hasta luego.